Imagina el eco de unos pasos tambaleantes cruzando los Pirineos. En su mochila, un filósofo cargaba más que papeles. Llevaba sueños rotos, angustias irreparables y un manuscrito que nunca volvió a ver la luz del mundo. Su destino final, un modesto motel en Port Vue que dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue su tragedia una elección personal o el último movimiento de un ajedrez sombrío entre agentes soviéticos y del Tercer Reich? Desde 1940, la narrativa oficial dicta que Benjamin, exhausto, enfermo y al borde de la desesperación, se arrancó a sí mismo la vida con una sobredosis de morfina. ¿Sobredosis de amor? Pero esa historia comienza a caerse un poco a pedazos. ¿Sobredosis de pasión? Una nueva teoría sugiere que no fue la desesperación lo que lo mató, sino una conspiración. Stalin Ese maldito hijo de perra. y sus agentes habrían tenido razones de sobra para deshacerse de un filósofo incómodo. Un crítico que, en sus tesis sobre la filosofía de la historia, había tocado la herida más profunda del propio marxismo. En cuanto al contexto de este exilio, todo se remonta a que Benjamin huyó de Berlín en 1933, cuando los nazis comenzaron su ascenso. París, Francia, fue su refugio, pero en 1940, tras el pacto entre la parte de Vichy de Francia y la Alemania nazi, su vida volvía a correr peligro. Me lleva la chinga. Decidió emprender un viaje hacia Estados Unidos, con la esperanza de reunirse con Adorno y Horkheimer, quienes habían restablecido en suelo americano la escuela de Frankfurt. Sin embargo, cada paso lo estaba acercando más a su trágico final. Intentó embarcarse primero hacia Saint-Lô, pero fue interceptado. Luego, desesperado, cruzó él mismo a pie los Pirineos hacia España. Ahí, en Port Vue, su llegada marcó el inicio de su última tragedia. Fue traicionado por el mismísimo dueño del hotel donde se estaba hospedando, quien alertó a las autoridades españolas. Se enfrentaba a ser deportado de vuelta a Francia, una Francia dominada por los nazis, lo que probablemente significaba el término de su vida y atravesando, por supuesto, técnicas muy curadas de tortura. Y aquí cabe la pregunta, ¿esto fue un desvivirse a sí mismo o una manera de alguien más desde el poder de aniquilarlo? La versión tradicional habla de un desvivirse a sí mismo y que fue morfina ingerida en una noche de total desesperación y abandono. Pero, de acuerdo a varias investigaciones desencadenadas en el 2001, se sugiere otra cosa. Según estas investigaciones, agentes estalinistas operaban en el sur de Francia y al norte de España y buscaban figuras intelectuales incómodas para el régimen soviético. Para matarlos. Benjamin, un marxista renegado, muy crítico, que se permitía ser muy contestatario ante lo que estaba incorporándose en la Unión Soviética, encajaba en ese perfil de ser un pensador incómodo. Y las pruebas apuntan hacia lo sombrío. No hay registro médico de que se encontrara alguna especie de sobredosis de amor ni sobredosis de morfina en su cuerpo. Ni de pasión. Un juez español documentó que murió por una hemorragia cerebral, posiblemente Rarísimo. agravada por toda la travesía de caminar los Pirineos. ¿Fue esto algo natural o inducido desde afuera, desde el poder? Voto por la segunda. Quizá la clave más intrigante de este misterio sea el manuscrito que Benjamin llevaba consigo. ¿Qué contenía este texto? Algunos especulan que era un texto revolucionario capaz de desafiar las bases mismas del marxismo de la Unión Soviética que estaba sucediendo en ese momento. Este manuscrito desapareció en el traslado hacia Madrid de todos estos movimientos que estaba haciendo cuando lo incautaron y demás después de su muerte. Y si fue una manera de aniquilarlo desde el poder, la implicación es brutal. Benjamin no fue solo una víctima de su tiempo, según esta versión, sino de una maquinaria de silencio y muerte que aplastaba todo lo que se oponía al control ideológico de la Unión Soviética. Y estamos entonces ante uno de estos finales sin certezas. ¿Fue Walter Benjamin una persona que se arrancó a sí mismo la vida o que más bien estuvo muriendo a manos de esta policía que rondaba el mundo que la mandaba Stalin? La historia deja el misterio abierto, por supuesto, solo nos queda, afortunadamente, el legado de sus obras. Un pensamiento, el de Walter Benjamin, que sigue resonando, una obra que desafía el tiempo y una pregunta que nunca deja de doler. ¿Quién aniquiló a Walter Benjamin? Tal vez nunca lo sepamos a ciencia cierta, con los datos completamente en la mano, pero en el laberinto de la historia
Esa historia que tanto estudió Walter Benjamin, sigue habiendo en esta figura, en estos textos de este autor, algo que nos obliga a ir más allá de las zonas más oscuras del poder, de la ideología y también de todos estos muertos que se reparten en el recorrido que es la historia del mundo, la historia de la humanidad. Así que ya lo saben, desde Radio Locura, una muerte existe, ¿sí? Walter Benjamin ya no está en el mundo, por supuesto que en los años 40 terminó su realidad, pero sus ideas siguen más vivas que nunca. Chequen por favor el libro de los pasajes, que fue toda una empresa donde él quería hacer una especie de enciclopedia de diferentes textos que explicaban la política, la realidad del mundo, el arte, y también todos los escritos que tiene sobre Baudelaire y Franz Kafka. Son cosas que no se deben perder si a ustedes les gusta el cuestionamiento, la realidad poética y también la realidad más cruda de la burocracia habida y por haber. Mayonesa McCormick. Uy, qué bruto soy.